Buenas tardes, alumnos de primer año secundaria. Nuevamente nos volvemos a encontrar a través del medio virtual. El día de hoy nos toca desarrollar en el curso de Historia Universal el tema la Edad Primitiva. La Edad Primitiva es el primer proceso de la historia mundial. Y como podemos ver en el primer punto, en las generalidades, la Edad Primitiva se inicia a partir del origen del hombre. ¿Y cuándo es ello, profesor? Ese proceso se inicia aproximadamente hace 4.500.000 años, cuando aparece el primer homínido. Entonces, ese término llamado homínido, nosotros ya lo vamos a ir manejando durante el desarrollo de la clase. Entonces, vamos a ubicar acá lo siguiente. Hace 4.500.000 años. Así es. Se da el origen de la humanidad. Origen del hombre. Ahí está, el origen del hombre. Es el primer proceso de la historia mundial, así lo hemos dicho. Entonces, dentro de las generalidades, no solamente vamos a observar el primer proceso de la historia mundial, sino todos los procesos que a través de los años sucesivos nosotros vamos a ir desarrollando. Pero el día de hoy solamente tenemos que tomar mucho énfasis en este proceso llamado la Edad Primitiva. Entonces, la Edad Primitiva se extiende hace 4.500.000 años con el origen del hombre hasta el año 4000. El año 4000 antes de Cristo. Hasta ese año relativamente se da el proceso de la Edad Primitiva. ¿Y qué sucede en el año 4000? En el año 4000 se produce el descubrimiento de la escritura. Descubrimiento de la escritura. Para dar paso a lo que vendría a ser el proceso de la Edad Antigua. Claro. Hasta este año se da la Edad Primitiva. La Edad Primitiva. A partir del año 4000 se da la Edad Antigua. La Edad Antigua. Y la Edad Antigua se inicia a partir del año 4000 a.C. hasta el año 476. Así es. 476 ya después de Cristo. ¿Con qué acontecimiento? Con la caída del Imperio Romano de Occidente. Así es. Dando fin a este segundo proceso. A partir del año 476 después de Cristo se da el inicio a un nuevo proceso llamado la Edad Media. La Edad Media. Así es. Se hace llamar la Edad Media. La Edad Media se inicia en el año 476 después de Cristo hasta el año 1453 después de Cristo, ¿correcto? Con la caída del Imperio Romano de Oriente, o también llamado el Imperio Bizantino. La caída del Imperio Romano de Oriente. Así es. Y a partir del año 1453 hacia adelante nace un nuevo proceso, la Edad Moderna. La Edad Moderna. Culminando en el año 1789. 1789 después de Cristo. Un hecho trascendental e importante sucede en este proceso cronológico. Vendría a ser la Revolución Francesa. Correcto. Dando fin al proceso de la Edad Moderna para dar inicio al último y actual momento. ¿Y cuál sería ese? La Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea. Que se prolonga hasta la actualidad.
Ahí está, actualidad. Entonces, es así como se desencadena o se desliga lo que vendría a ser el proceso de la historia universal. Pero a nosotros nos compete este primer proceso. Desde acá estamos abarcando ya la narración histórica. ¿Cuándo se habla de historia? Cuando el desarrollo del hombre se va a ir dando de forma paulatina, tanto física como racional. Entonces pasamos al concepto. La edad primitiva, para muchos autores e historiadores también lo conocen como el periodo de la hominización, en el cual el ser humano va a ir evolucionando de forma categórica, tanto en el aspecto físico y sobre todo en el aspecto mental, a través de la manipulación de ciertas herramientas. ¿Y cuál fue la primera herramienta que utilizó el hombre para poder desenvolverse en este ámbito natural? Fue la piedra. Así es, la piedra. Entonces, vamos a señalar acá lo siguiente. Concepto. Edad primitiva también llamada hominización. Hominización. ¿Qué quiere decir esto? Que es el proceso donde el hombre o el ser humano evoluciona. Proceso donde el hombre evoluciona tanto física como mentalmente. Así es. Ahí está, donde el hombre evoluciona tanto su rasgo categórico, físico y también su ámbito racional. Así es. ¿Y cómo se le llama a los primeros vestigios o procesos evolutivos del hombre? Se le llaman homínidos. Esa palabrita no te olvides, por favor. Homínidos. Ahora, cabe señalar como dato muy importante acerca de este primer periodo de la historia mundial. La edad primitiva, según el historiador alemán Carlos Marx, también la hace llamar comunidad primitiva. Así es. La hace llamar comunidad primitiva. Comunidad primitiva. Entonces, tenemos tres nombres categóricos para llamar a este periodo. La edad primitiva, la hominización y también la comunidad primitiva según el estudio analítico y crítico del historiador alemán Carlos Marx en el siglo XIX. Entonces, pasamos al tercer punto, que vendrían a ser las características. Así es. Entonces, iniciamos con las características. El tiempo de inicio, ya lo hemos dicho, hace 4.500.000 años. Hace 4.500.000 años. Cuando aparece el primer rasgo o evidencia de un homínido. Ojo, no te olvides de esa palabra. Entonces, vamos, dentro de la cronología, vamos a ubicar 4.500.000 años. Antes de Cristo, claro. Y culmina en el año 4000 antes de Cristo, ¿correcto? Ya lo hemos dicho, con el descubrimiento de la escritura. Ahora, otra característica importante dentro de este periodo es que no existen clases sociales. Claro, porque el hombre recién está en su pleno desarrollo evolutivo, tanto físico como mental. Lo primero que el hombre ve como necesidad es la sobrevivencia, la forma de cómo adaptarse al medio y poder sobrevivir. Según lo que dijo también un biólogo naturalista, Charles Darwin, que también estudia este proceso, el hombre está en búsqueda de sobrevivir por encima de todas las especies. El más apto y sobre todo el más fuerte sobrevive. Entonces hay que tener en cuenta ese dato. Entonces no existen clases sociales, no hay una necesidad en este momento para que el hombre pueda tener cierto grado de ¿qué? De ser superior con respecto a otro. Entonces no existe clases sociales. Que quede bien en claro.
No existe clases sociales. El proceso. Entonces, la edad primitiva se va a subdividir en dos grandes procesos históricos. Vamos a observarlos. Edad primitiva. Así es. Primitiva. Entonces, se va a desplegar en dos procesos. ¿Y cuáles son esos dos procesos, profe? Así es, ahorita mismo lo vamos a decir. Esos dos procesos son la edad de piedra y la edad de los metales. Edad de piedra y edad de los metales. Correcto, muy bien. Así es. Y dentro de la edad de piedra vamos a ver una subdivisión en tres periodos. ¿Y cuáles son esos periodos? Vendría a ser el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Así es. Vamos a observar acá. Paleolítico, mesolítico y neolítico. Ahora, en el caso de la edad de los metales, también vemos que se va a subdividir en tres periodos. Es una subdivisión y ese proceso se va a desarrollar de la siguiente forma. Edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Así es. Entonces, tanto la edad de piedra como la edad de los metales se subdividen en tres periodos, de los cuales nosotros vamos a ir desarrollando tanto en esta clase como en la próxima. Entonces, pasamos a la primera edad, la edad de piedra. La edad de piedra se subdivide en tres periodos, ya lo hemos dicho, paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Correcto? Características del paleolítico. El paleolítico es el proceso más amplio de toda la edad de piedra. Es el más amplio de todo el proceso de la edad de piedra, el paleolítico. Vamos a ubicar acá exactamente. Se inició hace 4.500.000 años hasta el año 100.000. Hasta el año 100.000. ¿Correcto? Entonces, pasamos a la siguiente característica, la técnica. ¿Qué quiere decir la técnica? La técnica que se manejó dentro de este proceso llamado el paleolítico vendría a ser la famosa pebble culture. Ahí está. La famosa pebble culture. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que este proceso va a aplicar la manipulación de la piedra en un alto nivel, ¿no?, de técnica. Tercer punto o característica, paleolítico. La etimología deriva de dos vocablos griegos. Paleo, que significa antiguo, y litos, que significa piedra. Correcto. El estilo de vida. Dentro de este proceso, el estilo de vida del homínido, ojo, del homínido, vendría a ser nómada. Nómada. ¿Y qué quiere decir nómada? Que vive recolectando alimentos. También vive de la caza y vive en lugares precarios y temporales, como es el caso de las cavernas. Así es. Entonces, se habla de nómada cuando se dedica a la recolección, cuando se dedica a la caza y sobre todo habita de manera temporal en cavernas. Ojo, temporal. O sea, es una persona inestable, debido a que va en búsqueda de los alimentos del día a día.
¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son los rasgos básicos de este ser humano, llamado así homínido? Y es aquí donde por fin llegamos al término que hace rato estábamos utilizando, homínido. ¿Cuándo se le dice homínido? ¿O cuándo se habla de una especie como tal? Homínido es aquella especie que tiene rasgos de primate y también ya evidencia rasgos humanos. O sea, todavía no va dejando su antepasado, su raíz originaria. Entonces acá, primate y a la vez humano. Humano. Claro. Ahora, la postura de este ser vivo o de esta especie vendría a ser una postura bípeda. ¿Y qué significa eso, profesor? Bípeda quiere decir de que esta especie se va a desplazar en dos extremidades. En este caso estamos hablando de las extremidades inferiores. Entonces, vamos a poner acá extremidades inferiores. Inferiores. ¿Correcto? Y otro rasgo del homínido vendría a ser sus manos. Poco a poco sus manos van a evolucionar con la ayuda de su razonamiento. ¿Por qué? Porque va a empezar a coger herramientas. Y la herramienta fundamental con la cual adaptó todo su aspecto físico y mental vendría a ser la piedra. De ahí deriva justamente el nombre del periodo, pues, piedra antigua. ¿Correcto? Entonces, y la mano que va a ir adaptando poco a poco utilizando esta herramienta vendría a ser una especie de mano sujetadora, llamada la mano con el dedo prensil. Que a diferencia de los primates, en este caso la raíz más cercana, que es el chimpancé, si comparamos las articulaciones, las manos, entre una especie de chimpancé y un ser humano, son casi similares, pero totalmente distintas al momento que ambas especies agarran o sujetan un objeto. Entonces vamos a poner acá mano llamada la mano prensil, que quiere decir que el dedo pulgar se ha desarrollado en mayor magnitud en la especie humana y está dejando sus rasgos primitivos, sus rasgos primates, para pasar a ser un hombre moderno, manipulando y sujetando los objetos de esta forma. De esta forma, así es. Mira, cómo el ser humano puede manipular el dedo prensil, el dedo pulgar. Así es. En cambio, un primate no puede sujetar de esta forma este objeto, sino lo hace de esta forma. ¿Correcto? Entonces, el dedo prensil. Así es. Ahora sí. Entonces, esas son las características fundamentales del Paleolítico, el primer periodo de la Edad de Piedra. ¿Correcto? Ahora, y como última característica de este proceso, vamos a señalar que el Paleolítico, por ser el periodo más extenso de la Edad de Piedra, como ya lo hemos dicho hace un rato, se va a subdividir en tres procesos. El día de hoy, justamente, vamos a hablar de esos tres procesos. El primero se hace llamar el Paleolítico inferior. El segundo se hace llamar el Paleolítico medio. Y el tercero se hace llamar el Paleolítico superior. Así es. Paleolítico inferior, medio y superior. ¿Correcto? Ahora, comenzamos con el Paleolítico inferior. La piedra, en este caso, en este proceso vendría a ser una piedra tosca e inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que recién el hombre va a poder utilizar este recurso llamado piedra. Y poco a poco va a ir utilizándola con fines de ser una herramienta fundamental para su desarrollo y sobre todo para su supervivencia. Entonces, el trabajo es
tosco e inicial, es decir, formativo. Recién se está dando los grandes pasos de la especie humana. Así es. La organización social. La organización social radica en las famosas hordas. ¿Qué quiere decir esto? Que se agrupaban en pequeños grupos, en pequeña cantidad de integrantes, los cuales eran dirigidos simplemente por un referente, el más fuerte, ¿no? El más apto para poder ir a recolectar o a cazar. No, ojo, no había una división de clases, ¿no? Simplemente acá el más fuerte era quien lideraba el grupo, la horda, ¿correcto? División laboral, claro. Si hablamos de un pequeño grupo, acá había labores dependiendo del género. Si hablamos del género masculino, ¿no? O el macho, por decirlo así, se dedicaba a la caza y a la recolección de alimentos. Y en el caso de las hembras, se dedicaban a criar a sus hijos, o en este caso, criar a sus descendientes. Entonces, división depende del sexo, ¿no? Depende del género. Del género. Ahí está. Depende del género. En el caso del género masculino, se dedicaba a la actividad de la caza y la recolección. Y en el caso del género femenino, se dedicaba a la crianza de sus descendientes, ¿no? Entonces, vamos a poner acá la caza, ¿no? La caza con Z y acá la caza con S. A ver, caza, ¿no? Y acá tenemos lo que vendría a ser la actividad familiar. Familia, la crianza de los descendientes, ¿no? O también, ¿no? Sarcásticamente podría ser, ¿no? La caza, el acto de ir en búsqueda de alimentos, de animales para poder alimentarse. Y la casa, el lugar donde ellos habitaban, ¿no? Sobre todo las mujeres que se encargaban de criar a sus descendientes. Ahora sí, ¿cuáles fueron los primeros homínidos de este periodo, llamado el Paleolítico Inferior? Fueron hallados tanto en África, en Asia y en Europa, pero de manera evolutiva, ¿correcto? ¿Cuál es el homínido más remoto con el cual se nos ha relacionado y según los vestigios hallados? Ese fue el Ramapithecus. El Ramapithecus. Así es. Este es el homínido más remoto de la especie humana, ¿correcto? Tenía más rasgos primates que del hombre. Fue hallado en el África, así es. Entonces, el Ramapithecus se caracteriza, vamos a poner acá, es el homínido más remoto, homínido más antiguo. Ahí está. Debajo del Ramapithecus tenemos al Australopithecus. Ahí está. Y del Australopithecus tenemos muchos derivados, ¿no? Muchas familias que se dicen. Pero acá tenemos a una familia muy importante, que vendría a ser el Australopithecus afarensis. De ahí justamente se encontró el vestigio más antiguo de esta especie, que vendría a ser Lucy, bautizada así justamente por el antropólogo Donald Johanson. Lucy, Australopithecus. ¿Y dónde fue encontrada Lucy? Fue encontrado en el sector nororiental del África, exactamente en el Valle del Rift, que vendría a ser una especie de, ¿no?, abertura, una especie de fisura profunda a 200 metros bajo la superficie. Es ahí donde fue hallado los vestigios de la tal famosa Australopithecus afarensis, bautizada por el gran antropólogo Donald Johanson como Lucy. Entonces, Australopithecus. Acá tenemos a la famosa Lucy.
Lucy pertenece a los Australopithecus. ¿De qué género? Del género Afarensis. Afarensis. Ahí está. Afarensis. Y el último homínido hallado en el África fue el Homo habilis. El término habilis, ¿de qué deriva? Porque este fue el primer homínido en utilizar la piedra. Así es, de lo que estamos hablando acá, la pelvicultura o cultura. ¿Qué quiere decir? El primer trabajo de la piedra antigua, ¿correcto? De la piedra que recién se está trabajando, que vendría a ser tosca e inicial. Entonces, él fue el primer homínido en trabajar la piedra. Vamos a poner acá, primer homínido en utilizar la piedra, ¿correcto? Y profesor, ¿y los anteriores homínidos como el Australopithecus y el Ramapithecus no utilizaban la piedra? Claro, no, es obvio. Y entonces, ¿ellos a qué se dedicaban? Por ejemplo, el Australopithecus ya habitaba en la superficie terrestre, ¿correcto? Ya tenía una poca posición erguida o bípeda, como le hemos dicho, ¿no? Que se desplaza en dos extremidades inferiores. Pero no se dedicaban al trabajo de piedra, no, nada que ver. Ellos simplemente recolectaban alimentos. Ahora, el Ramapithecus prácticamente era un primate que vivía, ¿no?, desplazándose en zonas boscosas, llenas de árboles. Ellos también se dedicaban a la recolección de alimentos, así es. Entonces, de esa forma, vemos cómo ha ido evolucionando los homínidos en el África. Y por ende, justamente, a África se le hace llamar la cuna de la humanidad, o también llamada la cuna de la civilización, ¿correcto? Y así pasamos al continente de Asia. En el continente de Asia también se va a desarrollar otra especie, ya continuando con la cadena evolutiva. Me refiero al Homo erectus, correcto, el Homo erectus. El Homo erectus fue el primer homínido en migrar del África. Claro, los primeros o los más antiguos vestigios nos remontamos hacia el continente del África. Ellos salieron del África, cruzaron por la zona nororiental de este continente para cruzar por la península arábiga, que ya le corresponde al continente de Asia. Y es así que empezaron grandes oleadas migratorias. Es por ello que los vestigios más claros fueron hallados en el país de China y en el país de Indonesia. En el país de China fue hallado el Homo erectus pekinensis. Y en el país de Indonesia fue hallado el famoso Sinanthropus erectus, ¿correcto? Pero ¿cuál es la característica primordial del Homo erectus? La característica primordial vendría a ser su posición erguida. Es el primer homínido en posición plenamente erguida, ¿correcto? Ahí está. También fue el primero en realizar la migración a otro continente que no fuera el África. Rumbo a Asia, migración. Y como tercera característica, este personaje fue el descubridor del fuego. Así es, él fue el descubridor del fuego. Y con este instrumento van a poder, ¿no?, procesar sus alimentos con mayor facilidad. El descubridor del fuego. Y de la misma forma, como este homínido realizó un desplazamiento hacia el continente de Asia, también parte de su familia se desplazó a Europa. Recordemos que Europa y Asia son países bilaterales. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentran muy estrechamente cercanos o juntos. Es por ello, continuando con esta cadena evolutiva, acá tenemos al Homo antecesor. El Homo antecesor fue el homínido más remoto hallado en el continente europeo. Y básicamente fue encontrado los restos más antiguos en España y en Francia, ¿correcto?
¿Y cuál es la característica de este Homo antecesor? Básicamente que practicó la actividad de la antropofagia. ¿Qué quiere decir eso? Que se alimentaba con su propia especie. Al no tener alimentos, al no tener recursos, porque esta época, llamada el Paleolítico, estaba pasando por el último proceso de glaciación, llamado la glaciación de Wisconsin. Escuchen bien, la glaciación de Wisconsin. ¿Correcto? Entonces, al carecer recursos en esta zona geográfica, el Homo antecesor se vio en la obligación de comer a su propia especie, alimentarse de su propia especie. La carne de los muertos la usaba como parte de su dieta para sobrevivir. Pero sería en vano porque años más tarde, durante ese proceso, se extinguiría. Así es. Entonces, fue el primer antropófago por la necesidad y por el contexto de la última glaciación. Antropófago. Listo. Ahora sí, pasamos al Paleolítico Medio. El Paleolítico Medio, ya dentro de este proceso, en Europa va a habitar, de acuerdo a la evolución de los homínidos, el famoso Homo sapiens sapiens, ¿correcto? Entonces, acá tenemos al Homo sapiens, disculpen, al Homo sapiens, sí, al Homo sapiens, o también llamado el Homo de Neandertal. Neandertal. Habitó en este proceso, llamado el Paleolítico Medio, donde este personaje ya venía dando grandes avances, tanto en el trabajo de la piedra y sobre todo, cabe señalar, que fue el primero en realizar entierros. Realiza entierros. ¿Qué quiere decir? Que al mismo grupo de su entorno familiar, aquellos que fallecían, ya otorgaba ciertas actividades religiosas o fúnebres. Entonces, realiza los primeros entierros. Ya tenía la noción del ámbito espiritual y religioso. Primeros entierros. Así es, primeros entierros. Y también ámbitos de la religión. Ya tenía noción ámbitos de la religión. De la religión. ¿Correcto? Así es. Y sobre todo, otro de sus grandes logros fue el lenguaje articulado. Más que emitir sonidos a través de ciertas señas y sobre todo gesticulaciones con la parte, ¿no?, acústica de su boca. Entonces, el lenguaje articulado. El lenguaje articulado. Y así llegamos al Paleolítico Superior. En este periodo va a aparecer el último homínido, ya llegando a la cúspide de la evolución del hombre, ya alcanzando el máximo desarrollo. Y me refiero al Homo sapiens sapiens, o también llamado el Homo de Cro-Magnon, justamente porque fue hallado en la región de Cro-Magnon, ubicado en Francia. Entonces, vamos a ubicar acá, siguiente. El Homo sapiens al cuadrado. Homo sapiens sapiens. Así es. También llamado el Homo de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Así es. Este personaje prácticamente llegó a habitar en el Paleolítico Superior. Ya dominaba muchos artes, entre ellos el trabajo de la piedra, es decir, los primeros indicios de escultura. Y si hablamos de primeros indicios de escultura, entonces hay ciertas evidencias que dejó este homínido. Y justamente una de ellas vendría a ser la famosa Venus. ¿Qué es la Venus? Es la figura de la mujer ideal para esta especie, llamado el Homo sapiens sapiens. ¿Y cómo era, ¿no?, la mujer ideal? ¿Acaso era una mujer esbelta, delgada, con proporciones o atributos muy ceñidos? No, sino era una mujer robusta. Cuanto más robusta, una mujer podía dar más hijos.
una mujer más fuerte y proteger a su linaje familiar. Entonces, esa era la figura de la famosa escultura La Venus, una mujer robusta, ¿correcto? Entonces, la escultura ya se estaba desarrollando en esta época. Y acá tenemos la evidencia clara, la Venus, que hace homenaje a una mujer robusta, la mujer ideal para el Homo sapiens sapiens. También tenemos acá, aparte del trabajo perfeccionado en la piedra de este homínido, también se destaca otro recurso que va a utilizar fundamentalmente, y ese va a ser la madera. ¿Para qué? Para elaborar sus herramientas de caza. ¿Y cuál va a ser el animal prodigio en aquellos tiempos para poder cazar y sobrevivir y alimentarse de su carne? Vendría a ser el reno, ¿correcto? También daba en relación a la época de glaciación que se estaba viviendo, la última que ya hemos dicho hace un rato, la glaciación de Wisconsin. Entonces, acá vamos a señalar lo siguiente, ¿no? La manipulación utiliza la madera como pieza fundamental para su trabajo. ¿Para qué? Para elaborar armas. Madera. Para elaborar armas. Entonces, la caza estaba dedicada a este animal llamado el reno. Por eso a este periodo llamado el Paleolítico Superior también se le hace llamar la era del reno. Del reno. Con la carne se abastecían de alimentos y también con la piel para poder crear sus vestimentas y poder sobrevivir ante el frío tan asiduo, tan fuerte, ¿no?, de temperaturas bajo cero de esta glaciación. Y así pasamos a la última característica, la cual vendría a ser una de sus máximas expresiones, no solamente en la escultura, no solamente en la caza, no solamente utilizando la madera, sino me refiero al arte iconográfico en las cavernas donde vivía. Y eso vendría a ser llamado el arte rupestre, ¿correcto? Vamos a poner acá, se expresa el arte rupestre. Arte rupestre. ¿Y qué quiere decir arte rupestre? ¿O qué reflejaba? El arte rupestre reflejaba lo que vendría a ser la experiencia de la vida cotidiana, ¿correcto? Se reflejaba imágenes de caza, ¿no?, imágenes de recolección de alimentos. Eso es lo que dejó el hombre de esta época en el Paleolítico Superior, el famoso Homo sapiens sapiens. ¿Dónde fueron hallados estas evidencias? En las cuevas o en las cavernas de Altamira, en España. Ojo, Altamira en España y Laxcaus en Suiza. Entonces, con eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que haya resuelto grandes inquietudes en esta primera parte que estamos tratando del tema la edad primitiva. Espero que todos se encuentren bien por casa y sobre todo sigan los lineamientos del gobierno. Ojo, sigan los lineamientos del gobierno.